Buenos días con todos. El día de hoy vamos a desarrollar el capítulo 2 del curso de razonamiento verbal para los alumnos de Pre 3. El tema es escritura de un texto. Pero primero, ¿qué es un texto? Bueno, la palabra texto proviene del latín textus, que quiere decir que es un documento escrito general. Conjunto de ideas organizadas de tal manera que con coherencia y claridad tratan un determinado tema. El texto guarda relación íntima con lo que es el discurso gramatical y tradicionalmente la secuencia seguida es introducción, desarrollo y conclusión. Bien, nosotros sabemos que el texto viene a ser un conjunto de estructuras, ¿no? Un texto está armado por párrafos, los párrafos están organizados en oraciones. Entonces, cada oración equivale a una idea. Entonces yo puedo tener en un párrafo varias ideas, de las cuales pueden ser algunas ideas principales y otras ideas secundarias. Lo que señala en nuestro material también es la estructura interna. Como les indico, esa estructura interna del texto presenta tema, idea principal y título. Cada una con una particularidad. Por ejemplo, el tema es aquella información general. La idea principal presenta la estructura de una oración que puede afirmar o negar algo y el título que presenta una idea general. El tema, si lo definimos objetivamente, diría que es el asunto que trata o de quién se habla en todo el texto. Se trata de la idea más general, ¿sí? Más general, aquella que por su extensión e importancia engloba todo lo expuesto por el autor. Entonces, cuando digo que es algo general, quiere decir que no es específico. Si digo que es general, es porque en el texto se puede encontrar también en el párrafo 1, en el párrafo 2, en el párrafo 3. El tema se puede pasear por todo el texto. Dice, se trata del personaje más importante del texto, también conocido como el sujeto principal de la lectura. Entonces, el tema se presenta también de una forma... Se presenta como una frase nominal. Y la pregunta será, ¿qué es una frase nominal? La frase nominal, o conocida como FN, es aquella que está estructurada con un artículo y un sustantivo. Por eso que decimos, por ejemplo, eh, digo, la corrupción. La es un artículo y corrupción es un sustantivo. Digo, los derechos laborales. Los sería el artículo, derecho, sustantivo y laborales, adjetivo. Entonces es una característica de el tema que se presente como una frase, no como una oración. Se exprese de manera general y recordemos que puede ser explícito o implícito. Explícito quiere decir que está escrito e implícito que tendría que sobreentender. ¿Cómo reconozco cuáles son las formas de preguntar? Bien, para poder encontrar el tema en el texto, yo tengo que formular algunas preguntas y también lo vamos a reconocer en las preguntas de admisión. Pueden ser cuál es el tema del texto, que es muy conocida de esa manera en el examen de la uni. El asunto tratado es, el contenido textual gira en torno a o el tópico del texto. Cualquiera de las cuatro formas son las representaciones de cómo se puede preguntar en cualquier tipo de examen. Todas se enfocan a saber cuál es el tema general. Para determinar este punto en la lectura, nos preguntamos y nos respondemos ante el siguiente enunciado. ¿Qué asunto trata el autor? ¿Qué asunto? ¿De qué habla? ¿No? ¿De qué habla? Entonces, como había señalado, yo debo revisar la estructura y el tema básicamente es una frase nominal. Está compuesta por un artículo, como vemos acá, y un sustantivo. Bien, vamos a
Un calendario es un sistema que sirve para contar los días, meses, semanas y años. Primera información, primera oración. Tiene como objetivo datar los fenómenos astrológicos pasados y venideros y en general regular las actividades humanas. La palabra calendario viene del latín calendas, que significa el primer día del mes. La pregunta es, ¿de qué estamos hablando en estos tres párrafos? Me hablan de la etimología, me hablan de cuál es el objetivo, pero básicamente me lo están presentando en la primera oración. Me están hablando de el calendario. ¿Ves? Entonces, ¿cuál es el tema del ejemplo número 1? ¿De qué están hablando? Del calendario. Simple. La idea principal. La idea principal se diferencia de el tema porque mientras que el tema era una frase, recuerda en el ejemplo pasado que decía eh, el calendario, el artículo, calendario sustantivo, en la idea principal es diferente, porque aquí no es frase, sino es una oración, y la oración presenta un verbo y un punto. A ver, dice, se trata de la idea expresada en el texto que representa la idea por desarrollar, la idea que sirve de nexo discursivo en el desarrollo del tema o la idea que sintetiza lo argumentado por el autor. Además, mientras que el tema no afirmaba nada, aquí, ¿ok? Bien, ¿cómo lo podemos hallar? Lo podemos hallar formulando la siguiente pregunta y utilizando la siguiente formulación. ¿De qué o de quién se habla el autor y qué sostiene al respecto? ¿No? Si yo digo el calendario, digo el calendario romano es el más acertado. Ya estoy afirmando, ¿no? Es, ahí está el verbo. Estoy afirmando la información. Bien, y dime, ¿cómo es la estructura? La idea principal presenta el tema, presenta el verbo y además al predicado. Si revisaríamos el ejemplo pasado, diría, eh, el calendario es, y ahí estaría el verbo, es. ¿Ves? Bien, vamos a un ejemplo. Este ejemplo es un poco más amplio y dice, el autismo es un raro desorden en el desarrollo que incluye la incapacidad de comunicarse y responder a otras personas. Los síntomas que aparecen durante los primeros 2 años y medio de edad. Algunas madres se percatan de la extraña conducta de apatía y falta de recuerdos de las personas a edades mucho más tempranas. La estadística indica que es 3 veces más frecuente en niños que en niñas. ¿Pero de qué estamos hablando hasta ese momento? Estamos hablando de el autismo. Vamos por ahí. Sigue. Uta Fringe, investigadora de la Unidad de Desarrollo Cognitivo de Medical Research Council de Londres, ha permitido que conozcamos con mayor profundidad la especificidad del trastorno de sus dimensiones cognitivas, emocionales y comunicacionales. ¿De qué se hablando del autismo? Entonces aquí viene la pregunta. ¿Cuál es la idea principal del texto? Entonces recuerden que la idea principal del texto es el tema más el verbo. Y acá me fijo, el autismo se define. Y como vemos, el autismo es el tema. ¿Y cuál es el verbo? Define. Recordando el tema del verbo, yo defino, tú defines, él define. Y luego viene el complemento del predicado. ¿Bien? Entonces, ¿cómo reconocer la idea principal? Tengo que reconocer por la estructura. Tema más verbo más los complementos del predicado. ¿Ok? Bien, vamos a continuar. Y es el título. ¿Qué es el título? El título, a diferencia de la idea principal, el título también es una frase nominal. Vamos a revisar el material. Dice, esta idea es consecuencia del tema, sin haber necesariamente igualdad entre ellos. Dice que es consecuencia. Si el tema era algo general, lo más probable es que el título es ahora específico.
Se trata de una proposición de carácter nominal que tiene por finalidad presentar con precisión, o sea que ahora es específico, el tema y la idea principal. Se trata de una idea que circunscribe la argumentación del autor. Se presenta precedida de un artículo y especifica un asunto dándole nombre. Quiere decir que el título también es una... Bien, lo podemos hallar formulando la siguiente pregunta y utilizando la siguiente formulación. La idea precisa, o sea, yo ya tengo el tema, pero ahora el tema tiene que tener algo específico. Si yo tenía el autismo, como el ejemplo pasado, el autismo, que es el tema, ahora quiero ser específico. El autismo en niños, en niños menores de 5 años. Tengo que especificar. El autismo eh, escolar, ¿no? En los escolares. Tengo que precisar. Entonces, ¿qué es lo que interesa aquí? La idea precisa, resume lo leído. ¿Cuál es el título? El tema más el sustantivo. El tema que era el autismo. ¿Y cuál sería el complemento? El autismo escolar, ¿no? Vamos por acá. Siguiente. He hablado de actividad política. Sabemos que los intelectuales pueden hacer política de diferentes maneras. Vamos con un ejemplo. Y que algunas de ellas han caído en desuso, hasta el punto de que muchos comienzan a emitir dudas acerca de la legitimidad de tal empresa. Pero desde los sofistas, desde Sócrates, desde Platón, el intelectual hace política en su discurso. Ahora, ¿cuál sería aquí el título? Si yo reviso aquí el título, me voy a percatar que el título debe tener primero una frase nominal y debe reconocer al tema. Y ese tema tiene que ser... Bien, vamos a dejarlo aquí. Gracias por su atención. Hasta la próxima.